Nosotros somos de sexto A de contabilidad y vamos a presentar el tema de la auditoría. Mi equipo está conformado por Aguilar Porras Juan Manuel. Guerra Mendoza Rafael. Hernández Ramos Cristian Fernando. López Ruiz Jesús Alberto. Márquez Camacho Luis Miguel. Una auditoría es la revisión de los procedimientos contables, administrativos, laborales que se llevan a cabo en una empresa y la comprobación de que se cumplen determinados criterios establecidos previamente. Dentro de la tipología de las auditorías, estas pueden ser internas o externas, según se realicen en las instalaciones de la misma empresa, o bien las entidades públicas o privadas externas. El objetivo principal de la auditoría no es necesariamente la detección de fraudes, sino la revisión de los protocolos y procedimientos que se utilizan para localizar errores e imponer las mejoras adecuadas. En su origen más antiguo, la auditoría es una actividad que se creó como una aplicación de los principios de contabilidad basada en la verificación de los registros patrimoniales de las haciendas para observar su exactitud. Su importancia fue reconocida desde los tiempos más remotos. Por ejemplo, su existencia radica desde la época de las civilizaciones sumarias y el pueblo azteca. La auditoría, en su forma más primitiva y simple, surge cuando un pueblo o núcleo social sojuzga o domina a otro por medio de la política, religión, economía, ciencias o, como antiguamente era la manera más común, por la fuerza. Así, el pueblo o la comunidad social eran obligados a pagar un tributo a quienes lo dominan. Este tributo hoy se conoce como contribución. El gobernante requiere que los tributos que impuso sean pagados correctamente en el tiempo requerido. Para estar seguros de que dicho pago se realiza, se designaba revisores, quienes realizaban una actividad de fiscalización. ¿Qué es un auditor? El auditor es el profesional encargado de revisar los libros contables de una empresa. Esto con el objetivo de corroborar que los registros se correspondan con la actividad efectivamente realizada por la firma. Es decir, el auditor evalúa si la contabilidad de la compañía refleja la realidad, verificando que todas las operaciones hayan sido debidamente registradas y justificadas. En ese sentido, cabe recalcar que la contabilidad de una compañía es como su carta de presentación ante las autoridades públicas, socios y potenciales inversionistas. ¿Qué es una firma de auditoría? Las firmas de auditoría son agrupaciones conformadas por uno o más profesionales de la contabilidad pública y otros especialistas, que tienen como propósito brindar servicios de administración, auditoría, asesoría e impuestos, entre otros. Aunque son variadas las características que distinguen a una firma de auditoría, son cuatro los pilares sobre los que se sostiene la integridad de este tipo de asociaciones: confianza, infraestructura, experiencia en diversas industrias y la honestidad. Un archivo permanente es la recopilación y organización de documentos que contienen copias y extractos de información de utilización continua o necesaria para futuras auditorías. El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo periodo. El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el de tener disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que reproducir esta información cada año. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos que contienen datos e información obtenida por el auditor en su revisión, mediante los cuales respalda de manera detallada y sistemática la descripción de las pruebas realizadas. Su objetivo es informar los criterios para la elaboración, ordenamiento y consulta de las cédulas de auditoría y la documentación, soporte de las mismas a fin de respaldar debidamente los trabajos desarrollados en cada revisión. Los papeles de trabajo se deben indicar en el mismo orden en que las cuentas o grupos de cuentas aparecen en los estados financieros, primero las balance general y después la de estado de resultados. Dentro de los papeles de trabajo se encuentran tres que tomaremos en cuenta: la cédula sumaria, la cédula analítica y la cédula de detalle. La cédula sumaria es la cédula que contiene las cuentas detalladas del libro mayor, que conforman el total de una partida en el balance de comprobación en ejercicio. La cédula analítica
contiene el desarrollo de un procedimiento sobre un concepto u operación sobre una parte de los conceptos o operaciones obtenidos en las cédulas sumarias. Las cédulas de detalle contienen el valor de las monedas que se tienen para tener así el registro de cuántas hubo y que cuadre con lo que se encuentra en la caja o en el banco. Para entender la importancia del control interno en las empresas, conviene empezar por entender el propósito del control interno, que tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Un dictamen es la opinión o juicio que se emite sobre una cosa o hecho. Sirve para emitir una opinión acerca de la corrección contable de las cifras presentadas en los estados financieros como resultado del trabajo de auditoría. Los riesgos de auditoría se componen por el riesgo auditoría. El auditor puede dar opinión sin salvedades sobre los estados financieros que contengan errores. Riesgo inherente representa la posibilidad de que existan errores importantes en un rubro específico de los estados financieros o un tipo de negocio. Riesgo de control representa el riesgo que los errores importantes que pudieran existir en los estados financieros no sean prevenidos o detectados por el sistema de control interno vigente. Riesgo de detección representa el riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor no detecten los posibles errores importantes en un procedimiento de control interno. Partes que componen el dictamen: título, destinatario, opinión del auditor, fundamento de la opinión, empresa en marcha, cuestiones clave de auditoría, otra información, responsabilidad en relación con los estados financieros, responsabilidad del auditor en la relación con la auditoría de estados financieros, nombre del socio, firma y dirección y fecha del informe. Aparte de los dos tipos de auditoría que ya mencionamos, existen otros, como la auditoría operacional, que se lleva a cabo por un profesional y tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la empresa. La auditoría de sistemas o especiales es una auditoría que se hace acerca del software que utiliza la empresa. La auditoría pública gubernamental se desarrolla por el Tribunal de Cuentas gracias a las competencias adquiridas por la ley. La auditoría integral evalúa la información financiera. La auditoría forense es la que se encarga de investigar las acciones criminales con el objetivo de esclarecer los hechos. La auditoría fiscal es para el pago de impuestos de forma correcta. La auditoría financiera se encarga de examinar y revisar los estados financieros y reparar los informes. La auditoría de recursos humanos se utiliza para hacer una revisión de la plantilla que hay en la empresa. Y la auditoría ambiental es la que analiza las actividades de la empresa para controlar e intentar reducir al máximo el impacto que posee al medio ambiente.